Primera parte. Orden. Introducción. Desde los patrones simétricos de un copo de nieve hasta la coreografía de un sistema planetario, el universo parece regirse por una pulsión hacia el orden. Pero, ¿qué es el orden? Tradicionalmente, se ha asociado a la regularidad perceptible o a la capacidad de predicción, como sugirió Friedrich Hayek al definirlo como un estado donde el conocimiento de una parte permite deducir el todo. Pero esta visión, centrada en el observador, deja una pregunta crucial sin respuesta. Si el orden puede existir independientemente de nuestra capacidad para reconocerlo, ¿cuál es su esencia objetiva? Esta teoría propone una revolución conceptual. El orden es iteración. No un mero fenómeno perceptual, sino una propiedad intrínseca de las estructuras, definida por la repetición de elementos, grupos de elementos, proporciones, eventos o procesos en el espacio, el tiempo o la abstracción. La estabilidad de las leyes naturales, la periodicidad de las estaciones o la configuración de un órgano biológico son manifestaciones de orden, el cual, lejos de ser estático, posee un dinamismo evolutivo. Partiendo de esta definición, exploraremos cómo el orden se genera, interactúa y se transforma. Desafiando la idea de que el caos es la fuente del orden, veremos que el orden surge fundamentalmente de un orden previo. La interacción entre iteraciones, desde la superposición de patrones geométricos hasta la resonancia orbital, revela un principio universal: el orden engendra orden. Incluso el aparente caos de estructuras dinámicas como las turbulencias, donde mínimas irregularidades desencadenan resultados impredecibles, obedece a reglas subyacentes. Y la evolución del orden no es lineal ni azarosa. A través de la agregación, las estructuras alcanzan umbrales de complejidad que permiten un salto cualitativo, la transición hacia la organización funcional. Este fenómeno no es un milagro emergente del caos, sino la culminación de iteraciones previas. La reproducción, la variación y las presiones selectivas forman parte de un proceso evolutivo que estaba ya en marcha antes de la aparición de la vida. Al replantear el orden como iteración, esta teoría unifica fenómenos aparentemente dispares, desde las leyes físicas hasta la inteligencia colectiva de las sociedades, bajo un marco coherente. Un marco que permite describir fenómenos como la aparición de las primeras moléculas autorreplicantes o la tendencia en los ecosistemas a la diversidad mediante explicaciones nuevas, y desafía paradigmas al demostrar que el universo no lucha contra el desorden, sino que lo trasciende mediante una transformación continua. En este documental desentrañaremos este viaje cósmico, un relato donde el orden no es la excepción, sino la regla, la propiedad evolutiva más elemental. Definición. Aunque ya en los orígenes del pensamiento, los atomistas consideraban que la materia tenía la propiedad de organizarse espontáneamente generando estructuras más complejas, y la literatura sobre esa hipótesis sigue hoy ampliándose, el único autor que encontraremos que se propone definir el orden en este contexto es Hayek. Y lo describe como la propiedad del objeto cuyas partes pueden deducirse unas a partir de otras. Así, estas sucesiones serían ordenadas porque podemos deducir un componente a partir del resto. Esta otra, en cambio, sería desordenada porque no permite realizar deducciones. E igualmente podríamos distinguir orden y desorden en estructuras geométricas según podamos o no deducir partes de ellas, y en procesos que implican el factor tiempo, como la dinámica de nuestro sistema planetario, cuya regularidad nos permite pronosticar en qué momento, por ejemplo, amanecería en Tokio. Así Hayek escribe: por orden podríamos entender un estado de cosas en el cual una multitud de elementos de diverso género se hallan en tal relación unos con otros que el conocimiento de alguna parte espacial o temporal del conjunto permite formular acerca del resto expectativas adecuadas o que al menos gocen de una elevada probabilidad de resultar ciertas. Pero esta noción de orden como posibilidad de realizar deducciones presenta un problema, y es que sitúa al orden en la percepción del observador y no en el objeto. Y sabemos que el orden puede pasar desapercibido al observador. Los test de matrices progresivas, por ejemplo, ponen a prueba precisamente nuestra capacidad para reconocer el orden. Y si el orden puede pasar desapercibido a la observación, significa que no es una percepción del observador sino una propiedad del objeto. Basta preguntarse qué hay en esas estructuras que nos permite realizar deducciones, para comprender que el orden es una propiedad del objeto, independiente de la observación, y que la posibilidad de realizar deducciones es sólo una consecuencia del orden. Y ese modo, mucho más simple de entender el orden es como iteración. La iteración es lo que nos permite realizar deducciones, y lo que reconocemos como orden es la presencia de iteraciones. Pero es necesario hacer al menos dos aclaraciones sobre esta noción de orden. La primera es una cuestión conceptual. Normalmente relacionamos a la iteración y por tanto al orden con conceptos distintos, que aluden a ciertos tipos de iteración y de orden, pero no a la iteración ni al orden en sentido general.
La periodicidad, por ejemplo, puede significar la iteración de un elemento o de un grupo de elementos distintos en una sucesión numérica. Y esta estructura, construida mediante la iteración de un mismo lado y un mismo ángulo en geometría, se llama un polígono regular. Pero esta otra, construida mediante la iteración de un grupo de elementos distintos, no se considera regular. Es decir, la noción de regularidad, en geometría, impone un límite a las iteraciones, excluyendo a una estructura como esa, en la que efectivamente reconocemos orden porque presenta iteraciones. Por otra parte, en una sucesión consecutiva no se iteran elementos ni grupos de elementos, pero se itera la relación que todos mantienen entre su valor y su posición. En la sincronización y la coordinación también reconocemos orden porque implican iteraciones, pero solemos relacionarlas a procesos dinámicos, y no hablaríamos de polígonos sincronizados o de sucesiones coordinadas. Y la organización generalmente la relacionamos al desempeño de una función. De modo que todos estos conceptos tienen sentido en contextos concretos, pero suponen un problema cuando intentamos definir el orden, porque el orden es iteración, en su sentido más amplio, sin imponer ningún límite. Cualquier cosa que se repita, como decíamos, si reconocemos esa iteración, la percibiremos como orden, sea la iteración de un elemento, de un grupo de elementos, de una relación entre los elementos, o en las etapas de un proceso. Y entre las iteraciones que a menudo no reconocemos como tales y por tanto no reconocemos como orden, es importante considerar a la estabilidad. Si un objeto se ubica cada segundo un metro más al norte, reconoceremos orden en su dinámica porque presenta iteraciones. Cada segundo cambia su posición, siempre a un metro de distancia y siempre en la misma dirección. Igualmente diríamos que su dinámica es desordenada o caótica si no se diesen iteraciones en ella. Pero un objeto inmóvil en realidad está iterando su posición en el tiempo. De modo que la estabilidad, desde la perspectiva espacio-temporal, es iteración, y es por tanto orden. Y es importante comprender que la estabilidad es orden y sobre todo que no se limita a la inmovilidad de un objeto. También son estables, por ejemplo, las leyes naturales, en cuanto gobiernan de forma inmutable los procesos naturales. La otra cuestión que es importante aclarar en cuanto a la noción de orden como iteración, es que las estructuras no son ni ordenadas ni desordenadas. El orden se da entre los componentes de la estructura, y una misma estructura puede presentar orden y desorden. Esta sucesión, por ejemplo, no debería en principio considerarse una estructura ordenada, sin embargo, sus componentes sí que presentan características en común, son todos números, están todos escritos en color negro y tienen el mismo tamaño. De modo que, en realidad, existe desorden en relación al valor de sus componentes. Si sustituyésemos algunos de ellos por letras u otros símbolos, tendríamos desorden también en cuanto a la naturaleza de los componentes, y lo mismo ocurriría en cuanto al color o al tamaño. Por tanto, las estructuras no son ni ordenadas ni desordenadas, sino que el orden o el desorden se dan en relación a propiedades de sus componentes. Tipos de orden. Asumiendo esta noción, podríamos clasificar el orden en 4 tipos elementales. Orden espacial o geométrico, consistente en la iteración de longitudes, amplitudes de ángulo, proporciones, áreas, volúmenes, etc. Orden temporal, en procesos que implican el factor tiempo, y en los que se itera por ejemplo un evento en el tiempo, un espacio de tiempo entre eventos, dinámicas, trayectorias o velocidades. Orden abstracto, cuando se iteran valores, relaciones, proporciones entre los componentes de objetos abstractos, como las sucesiones periódicas o consecutivas. Y por último, orden funcional, la forma más compleja de orden. Presente en estructuras cuyos componentes no necesariamente comparten una misma forma, composición, volumen, etc., y que sin embargo no diríamos que son caóticas o desordenadas, sino que presentan un orden incluso muy sofisticado. Lo que se itera, la particularidad que tienen en común los elementos de esas estructuras, es la implicación en una misma función. Y esa implicación conjunta de los componentes es lo que hace que percibamos una coherencia en su configuración que reconocemos como orden. Llamaremos orden primario al orden no funcional, espacial, temporal y abstracto, y organización al orden funcional, presente las estructuras orgánicas, tecnológicas, sociales, y que, como veremos, surge directamente de la evolución e incremento de complejidad del orden primario. Interacciones fundamentales. Comenzaremos por analizar los mecanismos de generación de orden primario, a partir de las 3 interacciones elementales entre orden y desorden. Porque, si entender el orden como iteración constituye un criterio que permite distinguir con precisión orden y desorden, podemos establecer 3 tipos elementales de interacción, entre órdenes, entre desórdenes y entre orden y desorden. Veremos que la interacción entre órdenes solo puede generar orden.
de modo que el desorden solo puede surgir de procesos en los que hay implicado desorden. Veremos también cómo estos procesos, eventualmente, pueden generar orden, e incluso, notables incrementos de complejidad. Empezaremos por analizar el primer tipo de interacción, estableciendo el principio más fundamental de los que gobiernan la generación de orden: que la interacción entre órdenes solo puede generar orden. Llamaremos proceso de generación al proceso que da lugar a una estructura, y comprobaremos que si en un proceso solo hay implicado orden, la estructura resultante solo podrá presentar orden. O lo que es lo mismo, que si una estructura presenta la más mínima irregularidad o desorden, necesariamente, en su proceso de generación, ha habido implicado algún desorden. Para ello expondremos y analizaremos distintos procesos y las estructuras resultantes de estos. Y para empezar con uno de los ejemplos más simples, analizaremos la suma de sucesiones periódicas. Si tomamos varias sucesiones periódicas y sumamos sus términos, obtendremos siempre otra sucesión periódica. Independientemente del número de sucesiones que sumemos, de la extensión de sus periodos y de los términos que constituyen cada periodo. El único modo de obtener una sucesión aperiódica es que alguna de las sucesiones que sumemos sea aperiódica. Es decir, el orden en este caso es periodicidad, y el único modo de obtener desorden en la estructura resultante es introducir desorden en el proceso. Aunque esto se sabe, no existe en matemática ningún principio que recoja este hecho en su enunciado, y esto es comprensible si no se considera la posibilidad de extrapolarlo de forma general a cualquier otro proceso, que es en realidad lo interesante, y lo que comprobaremos en los siguientes ejemplos. Y el siguiente ejemplo consistirá en la superposición de plantillas de distinto tipo. Tomaremos plantillas que presentan un orden, en este caso geométrico, consistente en la iteración de un mismo motivo o en simetrías de distinto tipo, y veremos que al superponerlas aparece siempre un patrón ordenado independientemente del motivo que se itere. El desplazamiento o rotación de una plantilla sobre la otra, cambios de escala, etc. Aquí vemos plantillas de cuadros y de triángulos, superpuestas con distinto grado de rotación. De líneas paralelas a distinta escala, rotación de líneas paralelas. Líneas paralelas sobre anillos concéntricos. Patrones radiales. Plantillas de líneas onduladas con distinto grado de rotación, y un mayor detalle de los patrones que aparecen. Se trata de un experimento simple, fácilmente reproducible, y de un efecto que incluso habremos observado alguna vez en objetos domésticos. De nuevo, como en la suma de sucesiones, no importa el número ni el tipo de plantillas que superpongamos, y el único modo de obtener un patrón de superposición desordenado es introducir desorden en el proceso, que alguna de las plantillas que utilicemos presente alguna irregularidad. El siguiente ejemplo, las figuras de Chladni, es un fenómeno que observó el físico alemán Ernst Chladni al derramar arena sobre una placa metálica y hacerla vibrar con un arco de violín. La arena se distribuía de forma regular y relativamente compleja. Años más tarde, el médico suizo Hans Jenny acuñó el término cimática para designar el fenómeno, y realizó numerosos experimentos valiéndose de un aparato al que llamó tonoscopio, provisto de un resonador que emitía una frecuencia de vibración regulable, y un soporte que permitía intercambiar placas de diferente forma. De modo que tenemos tres factores implicados en el proceso: una vibración, una placa metálica y un granulado, cuya distribución final tomaremos como estructura resultante. Y comprobamos que siempre que la vibración sea estable, sea cual sea su frecuencia, la placa geométricamente regular y el granulado homogéneo, aparecerán patrones regulares. De nuevo, el único modo de obtener desorden es introducir desorden en el proceso, sea una frecuencia inestable, una deformación en la placa o un elemento no homogéneo. La danza de péndulos es también un experimento ampliamente reproducido y estudiado. En el modelo clásico se fija una serie de péndulos ordenadamente, en relación a las longitudes progresivas de los hilos, de modo que oscilen un distinto número entero de veces por minuto, y la diferencia de fase entre ellos se incremente progresivamente. Visto desde arriba, el sistema muestra patrones similares a ondas de distinta frecuencia que se repiten periódicamente. Pasando al campo de la computación, sabemos que un ordenador no puede generar resultados al azar como los que se obtendrían arrojando unos dados. Podríamos intentar imitar ese azar con un programa que generase una sucesión desordenada de valores, pero resulta que un ordenador tampoco puede generar desorden, a menos que se introduzca desorden en el proceso. Veremos un extracto del artículo Cómo generar números al azar con ordenadores que no son tan aleatorios, donde basta sustituir los términos azar y aleatoriedad por desorden, y resulta evidente que se alude al mismo principio. Si un generador está bien diseñado e implementado, pasará por el mayor número de valores posibles antes de entrar en ciclo, pero al final tarde o temprano acabará repitiéndose. Al menos mientras no se introduzca entre medias algún tipo de factor aleatorio.
Una solución de compromiso es utilizar factores externos como los movimientos del ratón o las milésimas de segundo que marca el reloj interno, pero no suelen resolver el problema. El reloj del ordenador puede coincidir en sus ciclos con los de los cálculos de la función aleatoria, y los movimientos del ratón están limitados por su precisión. Debido a todo esto, estos algoritmos tuvieron humildemente que cambiar de nombre, y técnicamente se denominan generadores de números pseudoaleatorios. El siguiente ejemplo es un experimento simple, inspirado en los patrones que aparecen al disponer ordenadamente una cuerda con un diseño iterativo. Dibujamos una espiral cuadrangular sobre una cuadrícula y oscurecemos algunos cuadros empezando desde el centro y en función a una cuerda que previamente habremos diseñado. Podemos tomar cuerdas con diferentes diseños repetitivos y comprobar los patrones que aparecen al transportar esos diseños a la espiral. En algunas ocasiones, en las primeras vueltas, el patrón emergente puede parecer desordenado, pero al extender un poco más el diseño, acaba siempre mostrando orden. Incluso cuerdas con diseños progresivos generarán patrones regulares, como esta espiral cuadrangular de 3 brazos. También podemos comprobar que es el orden, en el modo de disponer la cuerda, y no exclusivamente su disposición espiral, lo que determina el orden de los patrones emergentes. Siempre que la disposición sea ordenada y la cuerda presente un diseño ordenado, el resultado será un patrón ordenado. Cambiando de nuevo de campo, veremos algunos casos de generación de orden en dinámica de fluidos. En este ámbito se llama régimen de flujo laminar al desplazamiento en líneas de corriente más o menos paralelas, y turbulento cuando esas líneas se entrecruzan en diversas direcciones. Una corriente puede pasar de laminar a turbulenta cuando se aumenta, por ejemplo, la velocidad de flujo o se disminuye la viscosidad del fluido. Pero incluso las turbulencias pueden presentar orden dependiendo de nuevo de su proceso de generación. Un ejemplo ilustrativo son las llamadas calles de vórtices. Se trata de una secuencia de vórtices alternos que se genera a partir de un obstáculo. Otro ejemplo de orden geométrico en sistemas turbulentos es el llamado hexágono de Saturno. En este caso, se trata de una estructura nubosa persistente de forma hexagonal, ubicada en el polo norte del planeta. Se han reproducido condiciones similares en laboratorio, obteniendo estructuras octogonales y de distinta geometría regular. A veces la generación de turbulencias y otros procesos denominados altamente sensibles parecen incluso poder generar caos a partir de orden. Cuando una gota de tinta cae en el agua, primero forma un patrón simétrico, pero rápidamente se descompone en remolinos irregulares. En realidad son mínimos desórdenes, incluso pequeñas diferencias de temperatura o densidad en la tinta o el agua las que se amplifican dando lugar a ese caos. Porque incluso en estos procesos altamente sensibles, el desorden no surge de la nada, depende siempre de un desorden inicial o que en algún momento afectó al proceso. Dado este comportamiento caótico de las turbulencias, cabría pensar que si dentro de un depósito con agua proyectamos dos porciones de tinta una contra la otra, sería imposible que al colisionar se generase una estructura con algún orden geométrico. Sin embargo, ese es precisamente el experimento que realizaron Lim y Nichols, colocando dentro de un depósito dos eyectores enfrentados. Estas son imágenes del experimento original. El resultado es que se formaban dos vórtices toroidales que, al colisionar, generaban una estructura con una compleja simetría radial. El experimento requiere una meticulosidad extrema y de hecho la estructura acaba inevitablemente deformándose, dada la imposibilidad de controlar todos los factores en un sistema tan sensible, pero aún así se aprecia claramente un complejo desarrollo simétrico, mostrando que ni siquiera este tipo de procesos supone una excepción al principio que estamos analizando. Un principio que, excediendo incluso la generalidad de otros principios físicos o matemáticos, gobierna procesos en los que interactúan estructuras de cualquier naturaleza, geométricas como las plantillas, dinámicas como los sistemas de péndulos o las turbulencias, objetos abstractos como las sucesiones numéricas e incluso programas informáticos. Y bastaría una única estructura que presentase la más mínima irregularidad o desorden, resultado de un proceso libre de desorden para refutarlo. Analicemos ahora la generación de orden, a partir de la interacción entre desórdenes. Si tomamos al azar dos sucesiones aperiódicas y sumamos sus términos, obtendremos generalmente otra sucesión aperiódica. Sumamos desorden y generamos desorden. Pero en algunos casos, dos sucesiones aperiódicas podrían, al sumar sus términos, dar lugar a una sucesión periódica. Sumamos desorden y generamos orden. De modo que una interacción entre desórdenes puede generar orden, y esto sería estrictamente orden surgido del caos. Pero sobre la generación de orden a partir de procesos de este tipo podemos hacer tres observaciones, que es estrictamente casual y por tanto, no obedece a leyes o principios relacionados a la generación de orden, que no favorece el incremento de complejidad y que no permite evolución.
Si arrojamos 3 piedras y consideramos su disposición final como estructura resultante de ese proceso, es muy improbable que ésta presente orden, porque en el proceso hay implicadas diversas irregularidades. Las piedras, por ejemplo, son distintas, encajan desordenadamente en las manos o caen sobre un terreno también irregular. Además, esos factores cambiarán en cada lanzamiento, de modo que si repetimos el proceso obtendremos patrones de distribución distintos. Pero podría darse que por casualidad las piedras acabasen coincidiendo con los vértices de un triángulo equilátero. De modo que la generación de orden a partir de un proceso así es posible, pero estrictamente casual y por tanto no se debe a leyes o principios más que a las leyes o principios de la probabilidad. Y el mismo ejemplo nos permite ilustrar la segunda observación. Si en lugar de 3, arrojamos 7 piedras esperando que coincidan con los vértices de un heptágono regular, podremos esperar también realizar un número mucho mayor de lanzamientos, porque ese resultado es mucho más improbable, y es más improbable porque es más complejo. Mientras más complejo sea el orden resultante de interacciones de este tipo, que será siempre casual, más improbable será que se dé. De modo que la idea de que el orden surge del caos, tampoco parece coherente con la idea de un progresivo incremento de complejidad en su evolución. Por último, como decíamos, se trata además de una perspectiva incoherente con la idea de evolución. Imaginemos un planeta con unas condiciones favorables a la aparición de la vida, como las que tuvo el nuestro en su momento, pero tan favorables que la vida surgiese continua y abundantemente en él. Pero imaginemos también que, por algún motivo, esos organismos son incapaces de reproducirse, que presentan todas las características que definen a un ser vivo, excepto la reproducción, y así como aparecen, desaparecen sin dejar descendencia. Ante un fenómeno así, no podríamos hablar de evolución biológica, no podríamos hablar más que de una continua generación espontánea de vida, de un continuo empezar de cero. Y del mismo modo, la generación de orden a partir de la interacción entre desórdenes, el orden surgido del caos, además de no deberse a leyes o principios sino exclusivamente al azar, y de no poder esperarse de él altos grados de complejidad, sería un continuo empezar de cero que no permitiría al orden evolucionar. Porque así como para que se dé evolución biológica es necesario que la vida genere vida de forma continua, para que se dé evolución del orden es necesario que el orden genere orden continuadamente. Y esa posibilidad queda descartada cuando se considera, exclusivamente, la idea de que el orden surge del desorden. Por último, los procesos en los que interactúan orden y desorden también pueden generar orden y además notables incrementos de complejidad. Consideremos por ejemplo un cilindro regular que rueda a velocidad constante sobre una superficie lisa de arena homogénea y como estructura resultante de ese proceso, su rastro en la arena. Se trata de interacciones entre órdenes y por tanto la estructura resultante presentará regularidad geométrica. Si introducimos irregularidades en la superficie sobre la que rueda, su trayectoria podrá presentar irregularidades. Pero si introducimos una irregularidad en su forma, aunque rompa su simetría, desplace su centro de gravedad, etc., no obtendremos desorden, sino un orden más complejo. Se generarán desvíos en la trayectoria, pero idénticos y periódicamente. De hecho, el cilindro volverá siempre al mismo punto, bien después de una vuelta, dibujando un polígono regular, o bien después de varias vueltas, generando en ese caso estructuras similares a polígonos estrellados. Estructuras más o menos complejas, dependiendo de la geometría del cilindro, pero siempre geométricamente regulares. De modo que la introducción de desorden puede no solo generar orden, sino incluso notables incrementos de complejidad. Y esa propiedad del desorden para generar complejidad, concretamente cuando se introduce un desorden en un proceso que generaba orden, será más adelante crucial para describir la aparición de la organización a partir del orden primario. Pero existe una última posibilidad, en los procesos en que hay orden y desorden implicados, en que un orden, podríamos decir, fuerza la ordenación de un desorden. Un ejemplo muy simple es el de una masa de agua irregular que al caer es conducida a un depósito cúbico. El agua adquiere regularidad geométrica, de modo que el proceso genera orden, pero es el orden geométrico del depósito el que ordena la geometría del agua. Este proceso no parece interesante porque el orden implicado, la forma del depósito, es muy evidente, pero existen interacciones de la misma naturaleza en las que ese orden no resulta tan obvio y pasa desapercibido, y se asumen como interacciones entre desórdenes, y se presentan de hecho como ejemplos de orden surgido del caos. Un caso muy recurrente es la sincronización de metrónomos. Se disponen varios metrónomos sobre una plataforma móvil y se activan a distinto tiempo. La plataforma está situada sobre 2 cilindros, de modo que el sistema se mueve libremente hacia los lados y los metrónomos terminan sincronizándose.
Este experimento, como decíamos, a menudo se expone como ejemplo de orden surgido del caos, pero en realidad hay órdenes implicados que además son causa directa de la sincronización. En primer lugar, los metrónomos comparten la misma plataforma. Esta se mueve por efecto de los metrónomos, pero su movimiento afectará a todos ellos por igual, acelerando a las agujas atrasadas y decelerando a las adelantadas. Además, los metrónomos deben estar programados para oscilar a la misma velocidad. Las agujas deben tener el mismo peso y dimensiones, y la gravedad, por supuesto, afecta del mismo modo a todos los elementos del sistema. Y si no fuese así, el experimento no funcionaría. Si los metrónomos no compartiesen la misma plataforma, no se programasen a idéntica velocidad, no fuesen iguales, o si la gravedad no fuese estable, no se sincronizarían, a menos que fuese por azar, pero en ese caso estaríamos hablando de nuevo del improbable orden surgido del caos. Otro fenómeno de la misma naturaleza es la resonancia orbital, responsable, por ejemplo, de que 3 de las lunas de Júpiter hayan alcanzado una dinámica cíclica y estable. Cada vez que Ganímedes completa una vuelta, Europa da 2, e Io 4, y el sistema vuelve al mismo estado. Otro caso es el acoplamiento de mareas, que provoca que un satélite ajuste su rotación a su traslación, de modo que acaba mostrando siempre un mismo lado al objeto central, como nuestra Luna nos muestra siempre la misma cara. Se trata de interacciones en las que hay orden implicado, pero pasa desapercibido y se interpretan como interacciones entre desórdenes, y se infiere erróneamente que en ellas, el desorden genera orden, y se presentan de hecho como evidencias de que el orden, de algún modo, surge del caos. El orden despertaba ya en nuestros antecesores una curiosidad y fascinación lógicas, dada la multitud de formas en que se manifiesta en las distintas estructuras observables en la naturaleza. Pero cuando nos hemos interesado en su estudio, probablemente hemos cometido 2 errores que impiden una comprensión objetiva del asunto. El primero es no dar la merecida importancia a establecer una definición precisa de orden. Suele asumirse que la noción que generalmente intuimos es suficiente para abordar cuestiones como la de su generación, evolución e incremento de complejidad. El segundo error es asumir que el orden surge del caos, y esa asunción es resultado, justamente, de no contar con una noción precisa de orden. De hecho, desde ese paradigma, no se ha propuesto aún ningún principio coherente sobre su generación, porque si pretendemos averiguar de qué modo se genera el orden, asumiendo que surge del desorden, estamos automáticamente excluyendo posibilidades como la de su generación a partir de órdenes previos. Estos problemas impiden reconocer principios que de hecho no podrían ni siquiera pensarse si no es entendiendo el orden como iteración, y cuestionando un paradigma que se ha convertido casi en un dogma inamovible, y que es la idea de que el orden surge del caos. En la segunda parte de este documental veremos cómo, a partir de estas interacciones, el orden primario evoluciona, incrementando su complejidad y culminando en la aparición de la organización, el orden funcional, la forma más compleja de orden. Veremos también cómo las estructuras funcionales continúan evolucionando e incrementando su complejidad, y que se trata por tanto de un proceso evolutivo general a través del cual el orden se manifiesta en estructuras progresivamente más complejas. Desde la estabilidad de las leyes naturales y las formas más simples de orden primario, hasta la organización social o el propio conocimiento, articulado hoy a través de las diversas disciplinas científicas y filosóficas.